Hola amigos, buenos días. ¿Notas recientemente que tu perro está triste, como muy apagado, se pasa el día durmiendo y en cambio las noches en vela? Posiblemente pueda tener una enfermedad, de las tradicionales me refiero, pero quizás tenga una depresión, ya que la depresión en los perros es un problema mucho más habitual del que te puedas imaginar. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes identificarla y sobre todo cómo puedes hacerle frente. Te lo cuento todo en este vídeo. Antes de seguir con el contenido de este vídeo, necesitamos pediros un favor. No es un favor económico, es simplemente que nos dediquéis unos segundos de vuestro tiempo y aquí en este siguiente sketch os explicamos cómo nos podéis ayudar al mantenimiento y crecimiento del canal. Muchísimas gracias de antemano y seguimos en el vídeo. Lo primero que debéis conocer, si sospecháis que vuestro animal esté deprimido, es qué tengo que hacer. ¿Qué debo hacer si noto que mi animal, mi perro, está triste, está deprimido, come un poco menos de lo habitual, o no come tanto, lo veo que todo el día está como dormilando, no hace su labor o su rutina habitual? En teoría, lo primero que tenéis que hacer es acudir a vuestro veterinario, ya que puede haber una patología de fondo. Y si no podéis acudir al veterinario, aquí nos hacéis la consulta que creéis que pueda haber ocurrido con vuestro animal y os intentaremos echar una mano. Nunca va a ser lo mismo que ver a vuestro animal directamente, pero de verdad que podemos echaros una mano que en muchas ocasiones puede ser de ayuda y así nos lo refrendáis en muchos comentarios. ¿Cómo podéis reconocer que vuestro perro está deprimido? Pues hay una serie de puntos que reconoció recientemente la Sociedad Americana del Comportamiento Animal, National Society de Behavior, no sé qué, no sé cuánto, muy bien, son gente que se dedica a esto, reconoció una serie de comportamientos en los perros que nos indican o que nos hacen pensar que nuestro perro padece una depresión. Y estos síntomas o estos indicios son muy característicos y se repiten en la gran mayoría de los animales. Son síntomas como los siguientes. Primero, os podéis encontrar que vuestro perro esté inapetente, que es lo más normal, pero también puede darse el extremo contrario, que coma demasiado. De repente el perro últimamente le ha dado por comer más de lo habitual. Notaréis también que no le interesa ya tanto como antiguamente jugar con otros perros. Esto puede ser general, pero hay animales que jugaban mucho o hay animales que no. En los animales donde no es habitual o no les gustaba ya jugar con otros perros, pues ya no va a ser tan indicativo, pero sí que nos puede hacer una idea en ese perro que era jovial, que era juguetón, ya no solamente con vosotros sino con otros perros. El notar que ya no tiene ganas de jugar es un punto muy a tener en cuenta. Otro punto muy indicativo de depresión y llama bastante la atención es que notaréis que vuestro perro manifiesta cierto grado de flojera al levantarse, como que se levanta como con pocas ganas. Parece que, claro, en un principio no tiene ninguna cojera, no notáis ningún daño físico, simplemente es esa lentitud en los movimientos, esa parsimonia. Acompañado a esta parsimonia notaréis que el perro en la mayoría de ocasiones se va a encontrar que todo el día duerme, vamos, la gran parte del día. Os llamará también la atención mucho que el animal pues muestra, digamos, unos comportamientos fuera de lo habitual. A lo mejor se pasa el día o se mete en un rincón a llorar o llora muy continuamente, gime, pensáis que tiene algún dolor, os acercáis y deja de gemir, muestra evidente de que no tiene algo físico. Es más, intentáis tocarle y preguntarle y demás, no os va a responder, pero tampoco os señala que le duela algo en concreto, no, y esto os aturde bastante, y es lo que me preguntáis. Parece que le duele algo, pero no sé qué. ¿Vale? Esto es muy indicativo cuando me lo comentáis de que digo, aquí igual hay un caso de depresión canina que es más frecuente de lo que os pensáis. El perro, no me cansaré de decirlo, se parece mucho al hombre, o quizás nosotros nos parecemos mucho a los perros. El caso es que los perros han adoptado una enfermedad del hombre que es la depresión. Estos comportamientos extraños pueden llegar incluso a que yo he visto en ocasiones que los animales
pues pueden llegar incluso a golpearse con las paredes, a autolesionarse y a tener comportamientos anómalos, como los comportamientos de pica. Los comportamientos de pica ya hemos hablado de varios de ellos. El clásico perro que come hierba, que come piedras, que come arena, que come tal. Os pondré algunos vídeos por aquí para recordaros, porque son comportamientos asociados en muchas ocasiones a problemas de depresión en los perros. Entre las causas de la depresión, pues la causa más común de depresión, pues no sabría decir, porque no hay una causa concreta. Y en eso muchas veces nos ayudáis más el cliente, el propietario del perro, que nosotros mismos podamos saber. Puede ser desde la pérdida de un amigo, un perro con el cual jugaba habitualmente, de una persona. Esto a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ver que una persona del entorno familiar ha fallecido recientemente y el perro se nota deprimido, se nota triste, se nota apático. Esto es mucho más frecuente de lo que os pensáis. Cualquier cosa que cambie su hábito habitual. Perdón por la redundancia, porque un hábito no deja de ser habitual. Pero me refiero, por ejemplo, cambiáis de casa, cambiáis de barrio, entra un perro nuevo en la casa, cambiáis de pareja y entra una nueva pareja, me da igual que sea hombre, que sea mujer, es lo de menos. Una nueva persona en el entorno, al perro le dices, bueno, ¿esto qué es? Necesita acostumbrarse a esa nueva persona. Haber pasado por una situación estresante, es decir, anoche, creo, no me recuerdo el nombre de la persona que me escribió, y es que su perra pues había sido atacada recientemente por unos perros, la habían mordido y se encontraba con un comportamiento completamente atípico. Esto es muy normal. Situaciones de estrés hacen que los perros pues al final se estresen. Y un poco como en las personas, pues un cambio en el clima, en la temperatura normal, pues a nosotros nos pasa igual. No sé si os habéis notado que llega el invierno, en esos meses de otoño que no acaba de ser invierno, y aquí en Europa encima tenemos la mala costumbre, creo yo, de cambiar la hora, con lo cual el golpe de cambio de estación es más sensible. Ese cambio de hora que no coincide con la hora solar, sino que de repente parece que perdamos 2 horas de vida, porque te hacen cambiar la hora, afecta también a los perros. Nos afecta a las personas, pues a los perros también. Pensar que hay incluso razas de perros, y esto es curiosísimo, que se ha visto y se están utilizando ya actualmente para detectar la depresión en los humanos. Cuando una persona está deprimida, emitimos, igual que cuando una persona es epiléptica, emitimos una serie de feromonas. Y esas feromonas lo detectan los perros. De la misma manera vosotros podéis detectar, no por las feromonas evidentemente, pero sí por los síntomas que os he comentado, que vuestro perro tiene un problema de depresión. Y para tratarlo, pues hay unas medidas que podéis practicar vosotros, como es normal, y luego hay unos tratamientos farmacológicos que os recomendaré también, pero que bueno, que va a ser difícil que vosotros podáis acceder sin una receta veterinaria. En cuanto a los tratamientos para la depresión, lo mejor, pasar más horas con vuestro perro, hacer lo que al perro le gusta. Si al perro le gusta salir a jugar, pues salir a jugar con él, acariciarlo. Es importantísimo acariciarlo, hablarle, susurrarle, que él note que es alguien importante en la casa, o que sigue siéndolo, que no lo habrá dejado de ser, pero cuando está deprimido, el perro nota que ha perdido cierto grado de protagonismo, y es importante que se lo retornéis, aunque ya os he dicho, no se lo habéis quitado nunca, pero que él sienta que sigue siendo importante. Luego, pues es importante que lo premiéis cualquier cosa que veáis que haga positivo, pues oye, premiarlo. No hace falta que le deis una chuchería, no es necesario. Simplemente reconocerle pues que ha hecho una cosa bien, con una caricia, con un pequeño beso, no sé, con una palabra amable. Nos gusta a los humanos, pues a los perros no os digo nada. Lógicamente podéis introducir algún juguete nuevo. Últimamente, si entráis en cualquier web de Amazon o webs de estas de venta de productos, pues veréis que hay juguetes interactivos que a los perros les gustan. Bueno, puede ser una solución.
hay veterinarios, hay compañeros que proponen introducir un nuevo animal en la casa. Yo no soy partidario. No, porque estáis creando una situación de estrés. Hasta que se acostumbra al nuevo animal y demás, podéis de entrada agravar el problema. Y pasamos ahora a comentaros un poco el tratamiento con antidepresivos. ¿Hay antidepresivos para perros? Sí, los hay. Hay compañeros que recetan Prozac. Yo no estoy en contra, pero me parece un poco una medida quizás un poco excesiva. No quiero decir que no sea correcto, ¿eh? No me malinterpretéis. Simplemente que yo lo utilizo o lo recomiendo en casos ya que ves que el animal lo has examinado, no encuentras ninguna enfermedad, el animal no responde absolutamente a nada, pim pam, estás encima de él y sigue estando deprimido y dices, me cago en la mar este perro, tengo que darle algo. Se puede recetar Prozac, pero el único antidepresivo que de verdad está registrado para veterinaria y es una molécula exclusiva para perros, es decir, que no tenéis que recurrir ni a benzodiazepinas de humana, ni al Prozac, ni nada por esto, es el Clonicalm. El Clonicalm es un producto formulado a partir de hidrocloruro de clomipramida. Es el único antidepresivo registrado de verdad para perros y que podéis, no se puede conseguir sin receta porque además yo ahí comprendo a las autoridades sanitarias perfectísimamente porque podía llegar a mano de niños y demás y no dejan de ser drogas, ¿no? Las cosas como son y hay que actuar con ellas con mucho cuidado. Ya os digo, existen, que sepáis que existen, que se recetan, que se lo podéis pedir a un veterinario, que él valorará la idoneidad o no de dárselo, porque él es el que está viendo a vuestro perro, yo no lo estoy viendo cuando os aconsejo algo, pero simplemente que sepáis que existe el medicamento. Y nada más, simplemente recordaros que os suscribáis. Aquí os dejo un vídeo o vídeos para que nos sigáis más en el canal y simplemente desearos un muy feliz día. Nos vemos, chao.